Eduardo caminaba por su propia tienda cuando los empleados lo echaron por no tener dinero para estar ahí y lo acusaron de ladrón y viejo loco. 3 horas después, todos estaban despedidos. Don Eduardo caminó despacio por la calle principal del centro comercial más lujoso de la ciudad. Sus zapatos viejos hacían ruido contra el piso de mármol brillante. Llevaba un suéter gris con algunos huecos y unos pantalones que había lavado tantas veces que ya habían perdido su color original. La gente lo miraba raro. Las señoras elegantes apartaban sus carteras cuando pasaba cerca. Los guardias de seguridad lo seguían con la vista. Eduardo estaba acostumbrado. A los 72 años, había aprendido que la gente juzga por la ropa, no por lo que uno tiene en el corazón o en la cuenta bancaria. Se detuvo frente a la tienda más grande del centro comercial. Las letras doradas brillaban en la entrada. Santa María Collection, tienda de lujo. Los maniquíes en las vitrinas mostraban ropa que costaba más que el sueldo de un año de muchas personas. Eduardo sonrió apenas. Era su tienda, una de las 30 que tenía en todo el país. Pero nadie lo sabía. Empujó la puerta de cristal y entró. El aire acondicionado lo golpeó en la cara. Todo olía a perfume caro y cuero nuevo. Los empleados estaban atendiendo a clientes bien vestidos, hablando en voz baja como si estuvieran en una iglesia. Eduardo caminó hacia la sección de relojes. Había una vitrina llena de relojes que brillaban bajo las luces especiales. Uno le llamó la atención. Era igual al que tenía en su casa, guardado en su caja fuerte. Costaba más de lo que muchas familias ganaban en 5 años. Disculpe. Eduardo se dio vuelta. Una mujer joven lo miraba con cara de molestia. Tenía el cabello perfecto, maquillaje perfecto y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Su placa decía, Sofía Mendoza, gerente. ¿Puedo ayudarlo en algo?, preguntó, pero su tono decía que no quería ayudarlo para nada. Solo estoy mirando, dijo Eduardo. Sofía miró su ropa vieja y arrugó la nariz. Señor, creo que se ha confundido de lugar. Esta es una tienda de artículos de lujo. Quizás busque algo más económico. Eduardo no dijo nada. Siguió mirando los relojes. ¿Qué? Señor, insistió Sofía, ahora hablando más alto para que otros empleados la escucharan. Le estoy hablando. 2 guardias de seguridad se acercaron. Eran jóvenes, grandes y tenían esa mirada que dice que quieren problemas. ¿Hay algún problema, señorita Mendoza?, preguntó uno de ellos. Este señor parece estar perdido, dijo Sofía con una sonrisa falsa. Creo que necesita direcciones para salir. Los clientes empezaron a mirar. Eduardo sintió todas esas miradas clavadas en él. Una señora mayor le murmuró algo a su esposo y los dos se rieron. No estoy perdido, dijo Eduardo con calma. Quiero ver ese reloj. Señaló el Patek Philippe, que estaba en el centro de la vitrina. Sofía se rió como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. Ese reloj, señor, ese reloj cuesta $85.000, más dinero del que usted ha visto en toda su vida. Me gustaría verlo, insistió Eduardo. No, dijo Sofía tajante. No vamos a sacar una pieza tan cara para alguien que obviamente no puede pagarla. Es una pérdida de tiempo. Los guardias se pusieron uno a cada lado de Eduardo. Él se sintió como un criminal. Mire, abuelo, dijo uno de los guardias, no queremos problemas, pero usted no debería estar aquí. Esta tienda no es para gente como usted. ¿Gente como yo?, preguntó Eduardo. Pobres, dijo el guardia sin pena. Más clientes se detuvieron a mirar. Una mujer con un abrigo de piel tomó fotos con su teléfono. Un hombre con traje caro se rió y le dijo algo a su novia. Eduardo sintió que la cara le quemaba de la vergüenza. No por ser pobre, porque no lo era, sino porque lo estaban tratando como si fuera basura solo por su ropa. Señor, dijo Sofía ahora hablando como si fuera un niño pequeño, va a tener que irse. Está molestando a nuestros clientes verdaderos. No he hecho nada malo, dijo Eduardo. Su presencia aquí es molesta, dijo Sofía alzando la voz para que todos escucharan. Gente como usted viene aquí a robar. Lo sabemos. Hemos visto casos así antes. Las palabras fueron como una cachetada. Eduardo nunca había robado nada en su vida. Había trabajado desde los 12 años para llegar a donde estaba. Yo no soy un ladrón, dijo Eduardo. Claro que no, se burló Sofía. Por eso viene vestido como indigente a una tienda de lujo. Por eso quiere ver relojes que cuestan más que una casa. Es completamente normal. Los empleados se rieron. Los clientes se rieron. Eduardo se sintió pequeño, muy pequeño. Tiene 5 minutos para irse, dijo Sofía mirando su reloj caro. O llamamos a la policía. Eduardo miró alrededor.
Todos lo miraban como si fuera un animal raro en el zoológico. Algunos seguían tomando fotos, otros murmuraban entre ellos. Tomó una decisión. Se acercó más a la vitrina de los relojes y puso su mano sobre el cristal. «¿Qué está haciendo?», gritó Sofía. «Mirando lo que me pertenece», dijo Eduardo bajito. Pero Sofía no entendió, o no quiso entender. «Está tratando de robar», gritó. «Guardias, está tocando la vitrina. Va a robar el reloj». Los dos guardias se lanzaron sobre Eduardo. A pesar de su edad, él se mantuvo firme, pero no se resistió. Sabía que eso solo empeoraría las cosas. Pero cuando uno de los guardias lo empujó contra la pared, Eduardo perdió el equilibrio. Su cabeza golpeó contra el cristal de una vitrina. «Cuidado», gritó, sintiendo un dolor punzante en la nuca. «Está siendo agresivo», mintió el guardia más grande. «Nos está atacando». El segundo guardia le dio un golpe en el estómago. Eduardo se dobló de dolor. «Por favor», dijo Eduardo tratando de recuperar el aliento. «Déjenme llamar a alguien. Puedo explicar todo esto». Sacó su teléfono celular con manos temblorosas. Era un modelo sencillo, no uno de esos smartphones caros. Eduardo siempre había preferido la simplicidad. «¿A quién va a llamar?», se burló Sofía. «A su dealer de drogas». Eduardo marcó el número de Carlos, su abogado. Pero antes de que pudiera presionar el botón de llamada, el guardia más joven le arrebató el teléfono. «Nada de llamadas», gritó. Y sin más, estrelló el teléfono contra el piso de mármol. La pantalla se hizo pedazos. Los circuitos quedaron esparcidos por el suelo. Eduardo miró los restos de su teléfono. Ahí tenía los números de los hombres más poderosos del país. Jueces, ministros, empresarios, todos sus contactos, destruidos. «Mi teléfono», murmuró. «Era un teléfono barato», se rió Sofía. «Seguramente robado también». Los guardias siguieron empujándolo. Eduardo sintió que le costaba mantenerse de pie. El golpe en la cabeza lo había mareado. «Creo que está drogado», dijo el guardia más grande. «Miren cómo se tambalea». «¿Drogado?», preguntó Sofía. «Sí, los viejos locos siempre andan drogados. Por eso hacen estas locuras». Eduardo trató de protestar. «No estoy drogado. Solo me golpearon la cabeza». «Está delirando», gritó Sofía. «Dice que lo golpeamos. Está completamente loco». La multitud de clientes murmuró su acuerdo. Para ellos era obvio que el viejo estaba mal de la cabeza. «Tengo pastillas para la presión en mi oficina», dijo Sofía, «para calmarlo». «No necesito pastillas», dijo Eduardo, pero su voz sonaba débil. Los guardias lo arrastraron a la oficina. Eduardo trató de resistirse, pero a los 72 años, contra dos hombres jóvenes y fuertes, no tenía oportunidad. Sofía salió y regresó con un frasco de pastillas blancas. «Son para calmarlo», le dijo a los guardias. «Los viejos locos necesitan medicación». «No estoy loco», protestó Eduardo, «y no voy a tomar nada». Pero el guardia más grande le sujetó los brazos mientras el otro le abrió la boca a la fuerza. «Suéltenme», gritó Eduardo, pero su voz se ahogó cuando Sofía le metió 2 pastillas en la boca. Le taparon la nariz para obligarlo a tragar. Eduardo no tuvo más opción que tragarse las pastillas. «Listo», dijo Sofía satisfecha. «En unos minutos se va a calmar». Eduardo sintió las pastillas bajar por su garganta. No sabía qué le habían dado, pero ya se sentía más mareado. «¿Qué me dieron?», preguntó con voz pastosa. «Medicamentos», respondió Sofía. «Para su bien». Los clientes que miraban desde afuera de la oficina aprobaban lo que veían. Para ellos los empleados estaban ayudando a un anciano confundido. «Pobrecito», dijo una señora mayor. «Está claramente senil. Debería estar en un hospital psiquiátrico», agregó su esposo. Eduardo trató de protestar, pero las pastillas empezaban a hacer efecto. Se sentía somnoliento y confundido. Las palabras no le salían bien. «Ven», dijo Sofía triunfante. «Ahora está más tranquilo. Las pastillas funcionaron». «Llamen a la policía», gritó Sofía como una loca. «Este hombre es un ladrón drogadicto. Intentó robar». La tienda se volvió un circo. Los clientes sacaron sus teléfonos para grabar. Los empleados corrían de un lado al otro. Sofía gritaba órdenes como si estuviera en una guerra. Eduardo fue arrastrado a una oficina pequeña en la parte de atrás de la tienda. Lo sentaron en una silla incómoda y cerraron la puerta. A través del vidrio podía ver a Sofía hablando por teléfono con gestos dramáticos. «Sí, policía», la escuchó decir. «Tengo a un ladrón aquí, un hombre mayor. Intentó robar un reloj de $85.000. «Sí»,
Lo tenemos aquí. Vengan rápido. Eduardo cerró los ojos. En su cartera tenía tarjetas de crédito que podían comprar toda la tienda 10 veces. En su teléfono tenía números de los hombres más poderosos del país. Jueces, ministros, empresarios, todos le debían favores. Pero por ahora, era solo un viejo pobre acusado de ser ladrón. La policía llegó en 15 minutos. 4 oficiales entraron como si vinieran a arrestar a un criminal peligroso. El sargento, un hombre gordo con bigote, habló primero con Sofía. Oficial, le dijo Sofía con voz dramática. Este hombre intentó robar, y cuando lo confrontamos se puso violento. Tuvimos que darle medicamentos para calmarlo porque estaba actuando como loco. El sargento miró a Eduardo, que estaba sentado en la silla con la cabeza baja, luchando contra los efectos de las pastillas. ¿Está drogado?, preguntó el sargento. Le dimos pastillas para la presión, mintió Sofía. Estaba muy alterado. Pensamos que era lo mejor. Hicieron bien, dijo el sargento. Los viejos locos pueden ser peligrosos. Eduardo los veía a través del vidrio de la oficina, luchando contra la somnolencia que le causaban las pastillas. Sofía movía las manos, señalaba hacia donde él estaba y ponía caras de víctima. También les mostró los restos del teléfono roto en el suelo. Miren, les dijo, cuando intentamos detenerlo, sacó ese teléfono y lo tiró al suelo en un ataque de ira. Está claramente perturbado mentalmente. Los policías asintieron, creyendo cada palabra. Finalmente, los policías entraron a la oficina. ¿Usted es el ladrón?, preguntó el sargento sin ningún respeto. Eduardo levantó la cabeza con esfuerzo. Las pastillas lo tenían muy mareado. Mi nombre es Eduardo Santamaría, dijo con voz pastosa. Está drogado, le murmuró uno de los policías jóvenes al sargento. Mire cómo habla. No estoy drogado, dijo Eduardo lentamente. Me obligaron a tomar pastillas. Los policías se rieron. Claro, abuelo, dijo el sargento. Le obligaron. ¿Y también le obligaron a intentar robar? No me importa cómo se llame, dijo el sargento. ¿Intentó robar o no? No intenté robar nada. La gerente dice que sí, y los guardias también. Son 3 personas contra una. ¿A quién cree que vamos a creerle? Otro policía más joven se rió. Mire cómo está vestido, sargento. Es obvio que vino a robar. ¿Dónde vive?, preguntó el sargento. Eduardo les dio su dirección. Era una de las zonas más caras de la ciudad. Los policías se rieron. ¿En serio?, dijo el joven. ¿Vive en esa zona y anda vestido así? ¿Por quién nos toma? Es la verdad, dijo Eduardo. La verdad es que usted es un ladrón mentiroso, dijo el sargento. Y va a venir con nosotros a la estación. ¿Por qué cargo? Intento de robo, alteración del orden público. Ya veremos qué más se nos ocurre. Le pusieron esposas de verdad, de metal frío, que le lastimaron las muñecas. Eduardo nunca había tenido esposas en su vida. Lo sacaron de la tienda como si fuera un criminal de verdad. Sofía lo siguió hasta la entrada, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Gracias, oficiales, dijo. Gente así no debería estar suelta en las calles. Los clientes miraban y susurraban. Algunos siguieron grabando con sus teléfonos. Eduardo mantuvo la cabeza alta, pero por dentro se sentía humillado como nunca en su vida. Lo metieron en la patrulla como un delincuente común. El asiento de atrás olía a orines y vómito. Los policías subieron adelante y pusieron música alta. «Ve lo que pasa cuando los pobres salen de su lugar», le gritó el joven al sargento para que Eduardo escuchara. «Siempre quieren lo que no pueden tener». «Es la envidia», respondió el sargento. «Por eso hay tanta delincuencia». Eduardo no dijo nada. Solo miró por la ventana mientras lo llevaban a la estación de policía. La gente en la calle los miraba pasar, probablemente pensando que habían atrapado a otro ladrón. En la estación, las cosas empeoraron. Lo hicieron esperar 2 horas en una celda sucia con otros detenidos. Un borracho vomitó en el suelo. Un drogadicto gritaba cosas sin sentido. Eduardo se sentó en un rincón y trató de no respirar muy profundo. Cuando finalmente lo llamaron, ya era de noche y los efectos de las pastillas habían disminuido un poco. Eduardo se sentía más claro, pero aún mareado. El sargento lo sentó frente a un escritorio lleno de papeles y café frío. «Nombre completo», le dijo sin mirarlo. «Eduardo Santamaría Herrera». «Edad?» «72 años». «¿Trabajo?» Eduardo dudó un segundo. Sabía que si decía la verdad, no le iban a creer. El sargento alzó la vista y se rió.
¿Empresario? ¿De qué? ¿De vender chicles en el semáforo? Tengo varias empresas. Claro. Y yo soy astronauta. El sargento escribió desempleado, posibles problemas mentales en el papel. ¿Antecedentes penales? No tengo. ¿Consume drogas? No. Mentiroso. Llegó aquí drogado hasta las cejas. Los testigos dijeron que estaba actuando como loco en la tienda. Me obligaron a tomar pastillas. ¿Quién? Los empleados de la tienda. El sargento se rió más fuerte. Los empleados de una tienda de lujo le dieron drogas. ¿Qué van a inventar después? Eduardo se dio cuenta de que nadie le iba a creer. Las pastillas habían sido la jugada perfecta de Sofía. Ahora no solo era un ladrón, sino también un drogadicto loco. Bueno, ahora ya tiene. Intento de robo agravado y consumo de sustancias. No intenté robar nada. Y no consumo drogas. Mire, abuelo, dijo el sargento perdiendo la paciencia. Tenemos 3 testigos que dicen que usted intentó robar. La gerente, 2 guardias de seguridad. Gente respetable. También dicen que estaba actuando erráticamente, que rompió su propio teléfono en un ataque de ira, y que tuvieron que calmarlo con medicamentos. Y usted, un viejo drogado que dice ser empresario y vivir en la zona rica. ¿A quién cree que le va a creer el juez? Eduardo entendió que estaba en problemas serios, no por ser culpable, sino por parecer loco y drogado. El plan de Sofía había funcionado perfecto. ¿Puedo hacer una llamada?, preguntó. Una llamada, y que sea rápida. Aunque no sé a quién va a llamar si rompió su teléfono. Tengo memorizado un número. Le dieron un teléfono viejo. Eduardo marcó el número de Carlos que se sabía de memoria. Doctor Ramírez. Eduardo, ¿eres tú? ¿Qué hora es? Carlos, necesito tu ayuda. Estoy arrestado. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Estoy en la estación central. Me acusan de intento de robo. Hubo silencio del otro lado. Eduardo, ¿estás bien? ¿Te lastimaron? Estoy bien, pero necesito que vengas. Voy para allá ahora mismo. No digas nada más hasta que llegue. Eduardo colgó. El sargento lo miraba con curiosidad. ¿Su abogado?, preguntó burlón. Mi amigo. Su amigo va a necesitar mucho dinero para sacarlo de esta. Los pusieron en una celda más grande con otros detenidos. Eduardo se sentó en una banca de madera y esperó. Los otros presos lo miraban raro. Un joven con tatuajes le preguntó por qué estaba ahí. Dicen que quise robar un reloj. ¿Y lo hizo? No. El joven se encogió de hombros. A mí me agarraron vendiendo droga. Pero no era mía. Pero aquí todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Y a veces ni así. Una hora después, escuchó voces conocidas en el pasillo. Carlos Ramírez había llegado. Y no venía solo. Eduardo escuchó al sargento hablar con alguien, pero el tono había cambiado completamente. Ya no sonaba burlón, sonaba nervioso. Sí, señor, entiendo. Sí, por supuesto. La puerta de la celda se abrió. Santa María, gritó el sargento. Salga. Eduardo salió. En el pasillo lo esperaba Carlos, su abogado personal por más de 20 años. Pero también estaba el coronel Miranda, jefe de policía de la ciudad, y el doctor Espinoza, fiscal general del distrito. Los 3 hombres miraron a Eduardo con preocupación. Eduardo, dijo Carlos, ¿estás bien? Ahora sí, respondió Eduardo. El sargento los miraba sin entender nada. Su cara había pasado de burlona a confundida, asustada en cuestión de segundos. Coronel, dijo nervioso, no sabíamos que el señor era... ¿Era qué?, preguntó el coronel Miranda con voz dura. Era... importante. Eduardo miró al sargento a los ojos. No soy importante por mi dinero, le dijo. Soy importante porque soy una persona, como todos los que están en esas celdas. Pero ustedes no lo ven así, ¿verdad? El sargento no supo qué responder. Vamos, dijo Carlos tomando a Eduardo del brazo. Te saco de aquí ahora mismo. Pero Eduardo no se movió. No, dijo. Todavía no. Se volvió hacia el coronel Miranda. Quiero que sepas exactamente lo que pasó aquí esta noche y lo que pasó en la tienda esta tarde, porque esto no se va a quedar así. El coronel asintió serio. Cuéntame todo. Eduardo contó. Desde el momento en que entró a la tienda hasta que lo trajeron a la estación. No se saltó ningún detalle. La humillación en público, las burlas, los insultos, el trato como delincuente. Mientras hablaba, vio cómo la cara del coronel se ponía más y más seria. El fiscal tomaba notas. Carlos movía la cabeza con disgusto. El sargento y el policía joven estaban pálidos. Cuando Eduardo terminó de contar,
El coronel se volvió hacia sus subordinados. ¿Es cierto todo esto? El sargento trató de defenderse. Coronel, nosotros solo hicimos nuestro trabajo. Nos llamaron de la tienda, nos dijeron que había un ladrón, lo investigaron, pidieron identificación, verificaron su dirección. Él nos dijo que vivía en zona rica, pero decidieron que mentía por su ropa. ¿Es que lo trataron como a un criminal sin tener pruebas? Los testigos dijeron. ¿Qué testigos? La gerente de la tienda que decidió que era ladrón por su aspecto, los guardias que lo echaron por ser pobre. El sargento no tenía respuesta. Y Eduardo vio el miedo en sus ojos. Ya sabían que estaban en problemas. Grandes problemas. Coronel, dijo Eduardo, quiero presentar una demanda formal. Contra la tienda, contra los empleados y contra estos oficiales. Eduardo, dijo Carlos, ¿estás seguro? ¿Podemos resolver esto de manera privada? No, dijo Eduardo firme. Esto no es por mí. Es por todas las personas que son tratadas así todos los días y no tienen cómo defenderse. Se acercó al sargento. ¿Sabe cuánta gente pobre pasa por esta estación todos los días? ¿Cuántos son tratados como basura solo por no tener dinero? ¿Cuántos son culpables hasta que demuestren lo contrario? El sargento bajó la cabeza. Usted me trató como delincuente porque decidió juzgarme por mi ropa, no porque fuera culpable, porque parecía pobre. Eduardo se volvió hacia el coronel. Quiero que esto se investigue a fondo. La tienda, la policía, todo. Y quiero que se tomen medidas. Se hará, prometió el coronel. Salieron de la estación de policía a las 2 de la mañana. Carlos insistió en llevarlo a su casa, pero Eduardo quería caminar. Necesitaba aire fresco después de horas en celdas sucias. ¿En qué estás pensando?, le preguntó Carlos mientras caminaban. En que esto apenas empieza, respondió Eduardo. Al día siguiente, Eduardo se levantó temprano. Los efectos de las pastillas finalmente habían pasado completamente. Se bañó, se afeitó y se puso su mejor traje. Zapatos de cuero italiano, reloj de oro, gemelos que habían pertenecido a su padre. Parecía lo que era, un millonario. Pero no fue a su oficina, fue directo a la tienda. Entró por la puerta principal a las 10 de la mañana, cuando apenas abrían. Los mismos empleados de antes de ayer estaban ahí, pero ahora lo miraron completamente diferente. Sofía casi se desmaya cuando lo vio. Su cara se puso blanca como papel. Señor Santamaría, tartamudeó. Buenos días, Sofía, dijo Eduardo con calma glacial. Nosotros fue un malentendido. No fue un malentendido. Fue agresión. Eduardo caminó despacio hacia donde estaban los restos de su teléfono. Alguien los había barrido a un lado, pero aún se veían algunos pedazos de plástico. ¿Recuerdas esto, Sofía? Sofía empezó a temblar. Señor, ¿puedo explicar? Explícame cómo tus guardias me golpearon la cabeza contra la vitrina. Los pocos clientes que había en la tienda se detuvieron a escuchar. Los empleados se quedaron helados. Explícame cómo me estrellaron mi teléfono contra el piso. Señor, explícame cómo me obligaron a tragar pastillas que no necesitaba. Sofía se puso aún más pálida. Eran pastillas para la presión. ¿Qué pastillas eran exactamente, Sofía? No recuerdo. Eduardo sacó un papel de su bolsillo. Era un reporte médico. Clonazepam. Benzodiazepinas. Medicamentos controlados que me drogaron por horas. Medicamentos que tú me diste sin receta, sin autorización médica, sin mi consentimiento. Sofía empezó a llorar. Señor, pensamos que usted... ¿Qué pensaste? ¿Que tenías derecho a drogarme porque parecía pobre? Eduardo se volvió hacia los guardias de seguridad, los mismos que lo habían golpeado. ¿Y ustedes? ¿También pensaron que tenían derecho a golpear a un anciano? Los guardias no supieron qué decir. Destrucción de propiedad privada. Continuó Eduardo leyendo de otro papel. Agresión física. Administración ilegal de medicamentos controlados. Detención ilegal. Falso testimonio a las autoridades. Se acercó a Sofía hasta quedar cara a cara con ella. ¿Sabes cuáles son los cargos penales por drogar a alguien sin su consentimiento? Sofía sollozó. Señor, por favor, hasta 12 años de prisión, por cada pastilla. La cara de Sofía se descompuso completamente. Tengo una hija. También tenía una hija cuando decidiste drogarme como a un animal. Eduardo se volvió hacia los clientes que miraban en silencio. Esta mujer, dijo señalando a Sofía, me obligó a tragar medicamentos controlados, porque decidió que yo era un loco. Sus guardias me golpearon porque parecía pobre. Me humillaron,
Me agredieron y luego mintieron a la policía. Los clientes murmuraron entre ellos. Algunos empezaron a sacar sus teléfonos para grabar. ¿Y saben por qué hicieron todo eso?, continuó Eduardo. Porque mi ropa estaba vieja. Porque parecía pobre. Porque decidieron que gente como yo no merece respeto. Eduardo sacó su teléfono nuevo y marcó un número. Licenciado Torres, soy Eduardo. Sí, ya sé lo que pasó. Quiero que vengas a la tienda ahora mismo y trae a un equipo completo de seguridad. Vamos a revisar todas las cámaras de los últimos 2 días. Colgó y miró a Sofía. Las cámaras de seguridad grabaron todo. Cada golpe, cada insulto, cada mentira. Todo está documentado. Sofía se desplomó en una silla. Sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. Señor, suplicó, tengo una niña de 6 años. Sin este trabajo no sé cómo voy a mantenerla. Eduardo la miró sin una pizca de compasión. ¿Pensaste en tu hija cuando me drogaste? ¿Pensaste en ella cuando les mentiste a los policías? No, señor, pero ¿pensaste que tal vez yo también tengo familia? ¿Que tal vez yo también tengo gente que me quiere y se preocupa por mí? Sofía no pudo responder. No pensaste en nada, continuó Eduardo. Solo viste a un viejo que parecía pobre y decidiste tratarlo como basura. El licenciado Torres llegó con un equipo de 5 personas, técnicos en seguridad, abogados y 2 guardias privados. ¿Los nombres de los involucrados?, preguntó Torres. Eduardo señaló a Sofía y a los 2 guardias. Ellos 3 principalmente. Pero también quiero revisar qué otros empleados participaron o fueron testigos. Los técnicos empezaron a revisar las cámaras inmediatamente. En media hora tenían todo: los golpes, el teléfono roto, las pastillas forzadas, las mentiras a la policía. Es suficiente evidencia para cargos criminales, confirmó uno de los abogados. Eduardo se volvió hacia Sofía una última vez. No solo estás despedida, te voy a demandar penalmente por agresión, administración ilegal de medicamentos y falso testimonio. También civilmente por daños y perjuicios. Señor, por favor, lloró Sofía. Haga conmigo lo que quiera, pero no arruine mi vida completamente. Mi vida también pudo haber sido arruinada, respondió Eduardo. Si no hubiera tenido contactos para salir de la cárcel, si no hubiera tenido dinero para abogados, estaría pudriendo en una celda acusado de robo y drogadicción. Eduardo hizo una pausa. ¿Sabes cuántas personas pobres están en la cárcel por cargos falsos? ¿Cuántas fueron drogadas, golpeadas y humilladas como yo? Sofía negó con la cabeza. No lo sabes porque nunca te importó. Solo te importaba mantener a los pobres fuera de tu tienda elegante. Eduardo se dirigió hacia la salida, pero se detuvo. Por cierto, Sofía, esas pastillas que me diste. Resulta que soy alérgico a las benzodiazepinas. Pude haber muerto. Sofía se quedó helada. No lo sabías, ¿verdad? Porque nunca preguntaste si tenía alergias. Nunca preguntaste si tomaba otros medicamentos. Solo me drogaste como a un animal. Eduardo salió de la tienda, pero su venganza apenas comenzaba. Esa tarde fue directamente a la fiscalía. No mandó abogados, fue en persona. Quiero presentar cargos criminales, le dijo al fiscal general, que era su amigo personal desde hace años. Eduardo, ¿estás seguro? Ya despediste a la gente, ya. Roberto, lo interrumpió Eduardo, me drogaron, me golpearon, mentieron a la policía. Si hubiera sido cualquier otra persona sin contactos ni dinero, estaría en la cárcel. El fiscal revisó las evidencias, videos, reportes médicos, testimonios. Es un caso sólido, admitió. Pero Eduardo, estas personas van a ir a la cárcel. Es muy severo. ¿Severo? ¿Sabes lo que es severo? Que un anciano de 72 años sea drogado a la fuerza por empleados de una tienda, que sea golpeado por guardias de seguridad, que sea arrestado por policías que no investigaron nada. Eduardo se inclinó hacia adelante. Roberto, si esto le pasa a mí, que tengo dinero e influencia, ¿qué les pasa a los que no tienen nada? El fiscal suspiró. Procederemos con los cargos. Todos los cargos. Agresión, administración ilegal de medicamentos controlados, falso testimonio, destrucción de propiedad. Pero Eduardo no se detuvo ahí. Contrató a los mejores investigadores privados del país, no para investigar a Sofía y los guardias, sino para investigar todo el sistema. Quiero que revisen cada arresto de los últimos 5 años, les ordenó. Quiero saber cuántas personas fueron arrestadas por aspecto sospechoso, cuántas fueron maltratadas en comisarías, cuántas fueron drogadas o golpeadas. Los investigadores trabajaron día y noche durante semanas.
Lo que encontraron fue peor de lo que Eduardo había imaginado. Miles de casos. Personas arrestadas solo por caminar en barrios ricos siendo pobres. Gente drogada en estaciones de policía para calmarlos. Detenciones ilegales que duraban días porque nadie revisaba los casos. Eduardo publicó todo en los periódicos más importantes del país, pero no como una historia más. Compró páginas completas para mostrar las estadísticas, las fotos, los testimonios. Discriminación sistemática. Cómo la pobreza se volvió un crimen. El escándalo fue enorme. Periodistas de todo el país empezaron a investigar sus propias ciudades. Encontraron los mismos patrones en todas partes. Pero Eduardo aún no había terminado. Usó su influencia política para presionar por cambios en las leyes. Nuevas regulaciones para tiendas y centros comerciales, protocolos estrictos para arrestos policiales, cámaras corporales obligatorias. No quiero venganza, declaró en una conferencia de prensa nacional. Quiero justicia, y quiero que esto no le pase a nadie más. Sin embargo, para las personas que lo habían humillado, sí quería venganza, y la tuvo. Sofía fue sentenciada a 4 años de prisión por administración ilegal de medicamentos controlados. Su hija fue a vivir con los abuelos. Sofía perdió su casa, sus ahorros y su futuro. Los 2 guardias de seguridad recibieron 3 años cada uno por agresión. Perdieron sus licencias de seguridad y no podrían trabajar en el sector nunca más. El sargento Vázquez y el policía Herrera fueron despedidos y procesados por abuso de autoridad. Vázquez perdió su pensión después de 20 años de servicio. Herrera nunca pudo terminar su carrera de derecho. Pero Eduardo no se conformó con las sentencias legales. Usó sus contactos para asegurarse de que ninguno de ellos consiguiera trabajo decente nunca más. Sofía había aplicado a trabajos en tiendas departamentales. Eduardo se aseguró de que todas supieran de sus antecedentes penales. Los guardias de seguridad trataron de conseguir trabajos en construcción y limpieza. Eduardo habló con los contratistas principales de la ciudad. Estos hombres golpearon a un anciano de 72 años. Les decía, los quieren en sus empresas. El ex sargento Vázquez intentó trabajar como guardia privado. Eduardo se aseguró de que todas las empresas de seguridad conocieran su historia. Pero la venganza más cruel estaba reservada para Sofía. Eduardo descubrió que Sofía tenía una hermana que trabajaba como enfermera en el hospital público. Una mujer honesta que no sabía nada de lo que había hecho Sofía. Eduardo donó 10 millones de pesos al hospital. Suficiente dinero para construir una nueva ala de pediatría. Pero puso una condición. No podían emplear a familiares de personas con antecedentes penales por agresión. La hermana de Sofía perdió su trabajo. No por algo que hubiera hecho ella, sino por los crímenes de Sofía. Cuando Sofía se enteró desde la cárcel, llamó a Eduardo llorando. «Señor, por favor», le suplicó por teléfono. «Mi hermana no hizo nada. Ella es buena persona. Tiene 3 hijos pequeños. Tu hermana es inocente», admitió Eduardo. «Igual que yo era inocente cuando me drogaste. Pero ella no me hizo nada a usted, y yo no te había hecho nada a ti cuando me golpeaste». Eduardo hizo una pausa larga. «¿Ves cómo funciona, Sofía? Cuando lastimas a una persona, las consecuencias se extienden a gente inocente. Tu hermana está pagando por tus crímenes. Igual que mi familia sufrió cuando me arrestaron. Por favor, señor, ella tiene niños, también yo tengo familia. También tengo nietos que vieron las noticias de su abuelo arrestado como un delincuente común». Eduardo colgó el teléfono. Pero no había terminado. Investigó la vida de cada empleado que había presenciado su humillación sin hacer nada. Los que se habían reído, los que habían tomado fotos, los que habían murmurado comentarios despectivos. Una vendedora joven había comentado, «Seguramente viene a robar algo que pueda vender». Eduardo descubrió que estaba estudiando administración de empresas en la universidad nocturna. Habló con el rector, quien era miembro de su club social. Esta joven mostró una actitud discriminatoria grave hacia los clientes, le explicó Eduardo mostrando los videos. ¿Es el tipo de persona que quieren graduar de su universidad? La joven fue expulsada de la carrera cuando faltaban solo 6 meses para graduarse. Un supervisor había permitido todo sin intervenir. Eduardo se enteró de que tenía un préstamo hipotecario con el banco donde él tenía influencia. El préstamo fue cancelado inmediatamente. El supervisor perdió su casa. ¿No crees que ya es demasiado?, le preguntó su hijo Roberto en una videollamada desde Nueva York. «Demasiado», respondió Eduardo. «¿Sabes lo que es demasiado? Que droguen a un anciano por parecer pobre». «Papá, ya están en la cárcel»,
Ya perdieron sus trabajos. ¿Para qué arruinar más vidas? Para que sirva de ejemplo. Para que la próxima vez que alguien vea a una persona pobre, se acuerde de lo que les pasó a estos. Eduardo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana de su oficina. Roberto, ¿sabes cuántas personas me han contactado desde que se publicó la historia? No, miles de personas que han vivido discriminación similar. Gente que fue humillada, maltratada, arrestada sin razón. Pero ellos no tenían dinero para defenderse. Eduardo se volvió hacia la cámara. Yo tengo ese dinero, y lo voy a usar. Efectivamente, Eduardo había recibido cientos de cartas y correos de personas compartiendo sus experiencias. Historias terribles de discriminación, abuso policial, humillación pública. Eduardo contrató un equipo de 20 abogados para revisar cada caso, los mejores del país. Su instrucción era simple: ayuden a toda esta gente, gratis. Un hombre afroamericano había sido arrestado por caminar sospechosamente en un barrio rico. Había pasado 3 días en la cárcel antes de que alguien verificara que vivía ahí. Eduardo demandó a la policía en su nombre. Ganaron 500,000 pesos de compensación. Una mujer indígena había sido expulsada de un centro comercial por no tener aspecto de cliente. Los guardias la habían empujado y humillado frente a sus hijos pequeños. Eduardo demandó al centro comercial. Ganaron 1 millón de pesos y una disculpa pública. Caso tras caso, Eduardo usó su dinero e influencia para obtener justicia para gente que nunca había tenido voz. Pero su venganza personal no había terminado. 6 meses después de los arrestos, Sofía salió de la cárcel en libertad condicional por buena conducta. Había cumplido solo la mitad de su sentencia. Eduardo se enteró el mismo día. Esa noche, Sofía llegó a la casa de su madre, donde vivía su hija. Era una casa pequeña en un barrio humilde. Eduardo había mandado investigadores a vigilar. A las 2 de la mañana, llegaron 3 patrullas policiales. Tenían una orden de arresto. ¿Sofía Mendoza?, preguntó el sargento. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Está arrestada por violación de libertad condicional. ¿Qué? No he hecho nada. Salí hace apenas unas horas. Tiene prohibido acercarse a menores de edad. Su hija es menor de edad. Sofía se quedó helada. No había leído bien los términos de su libertad condicional. Una cláusula que Eduardo había hecho agregar a último momento decía que no podía estar cerca de menores por ser emocionalmente inestable. Pero es mi hija, lloró Sofía. Las condiciones no hacen excepciones, dijo el policía. Sofía fue arrestada frente a su hija de 6 años, que lloraba sin entender por qué se llevaban a su mamá otra vez. Eduardo lo vio todo desde un auto estacionado en la esquina. Al día siguiente, el juez le revocó la libertad condicional a Sofía. Tendría que cumplir los 2 años restantes de su sentencia. Pero Eduardo había arreglado algo más. Habló con el director de la prisión, quien le debía varios favores por donaciones que Eduardo había hecho a programas de rehabilitación. Quiero que la prisionera Sofía Mendoza sea asignada a trabajos especiales, le dijo. ¿Qué tipo de trabajos? Limpieza de baños, cocina, los trabajos más humillantes que tengan. Eduardo, eso es venganza personal, es justicia personal. Ella me humilló públicamente. Ahora ella va a ser humillada en prisión. Durante los siguientes 2 años, Sofía limpió retretes, sirvió comida a otras prisioneras y fue tratada como la más baja en la jerarquía carcelaria. Eduardo se aseguró de que supiera quién estaba detrás de todo. Le mandaba fotos de su hija jugando en el parque con sus abuelos. Tu hija está creciendo sin ti, decían las cartas anónimas. Cada día que pierdes es porque decidiste drogar a un anciano inocente. Cuando Sofía finalmente salió de prisión después de cumplir su sentencia completa, había envejecido 10 años. Su hija ya no la reconocía como madre. La niña llamaba mamá a su abuela. Sofía trató de conseguir trabajo, pero en todas partes la rechazaban. Eduardo se había asegurado de que su historia fuera conocida en toda la ciudad. Finalmente, Sofía tuvo que mudarse a otra ciudad, a más de 500 kilómetros. Dejó atrás a su hija, a su familia, a toda su vida. Eduardo se enteró cuando ella se fue. Sintió una satisfacción fría y completa. Los guardias de seguridad también sufrieron destinos similares. Sus familias se desintegraron. Sus esposas los dejaron cuando salieron de prisión. Sus hijos se avergonzaron de sus apellidos. Uno de ellos, el más joven, se mudó al extranjero. El otro se volvió alcohólico y terminó viviendo en la calle. Los policías corruptos perdieron todo. Vázquez,
el exsargento terminó trabajando como vigilante nocturno en una fábrica por el salario mínimo. Su esposa lo dejó y se llevó a los hijos. Herrera, el joven que soñaba con ser abogado, trabajaba repartiendo pizzas, vivía en un cuarto rentado y no había vuelto a ver a su familia en años. 3 años después del incidente, Eduardo recibió una carta inesperada. Era de la hija de Sofía, ahora de 9 años. Había aprendido a escribir y le mandaba una carta a el señor que metió a mi mamá a la cárcel. Señor Eduardo, decía la carta con letra de niña, no sé por qué usted odió tanto a mi mamá. Ella me dice que hizo algo malo, pero yo la extraño mucho. ¿Puede usted perdonarla para que regrese? Eduardo leyó la carta 3 veces. Por primera vez en años sintió algo parecido al remordimiento. Pero luego recordó las pastillas forzadas, los golpes, la humillación pública. Recordó las horas en la celda sucia, drogado y confundido. Rompió la carta y la tiró a la basura. Esa noche, sin embargo, no pudo dormir. Su esposa había sido una mujer gentil. Siempre había dicho que la venganza solo crea más venganza, que el perdón era la única manera de encontrar paz. Eduardo se levantó y sacó los pedazos de la carta de la basura. Los pegó con cinta adhesiva y la leyó de nuevo. ¿Puede usted perdonarla para que regrese? Por primera vez en 3 años, Eduardo se preguntó si tal vez ya había sido suficiente. Pero luego pensó en todas las otras personas que habían sufrido discriminación similar. En todos los casos que había ganado en los tribunales. En todas las políticas que había logrado cambiar. Su venganza personal había tenido un efecto más amplio. Había creado conciencia sobre la discriminación. Había cambiado leyes. Había ayudado a miles de personas a obtener justicia. ¿Valía la pena el sufrimiento de Sofía y los demás? Eduardo no estaba seguro. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. El daño estaba hecho. Las vidas estaban arruinadas. Todo por un malentendido que había empezado con ropa vieja y había terminado con vidas destruidas. Eduardo guardó la carta de la niña en su escritorio. No la respondió, pero tampoco la volvió a tirar. 5 años después del incidente original, Eduardo recibió otra carta, esta vez de Sofía. Señor Santamaría, decía, sé que nunca me va a perdonar lo que hice. Tampoco espero que lo haga. Solo quiero que sepa que he aprendido de mis errores. Ahora trabajo ayudando a personas sin hogar en la ciudad donde vivo. He visto la pobreza de cerca y entiendo el daño que causé. No pido perdón porque no lo merezco, solo quiero que sepa que su castigo funcionó. Soy una persona diferente ahora. Esta carta Eduardo no la rompió. La leyó varias veces durante los siguientes días. ¿Había funcionado realmente su venganza? ¿Había enseñado algo o solo había causado sufrimiento innecesario? Eduardo nunca respondió la carta de Sofía, pero tampoco siguió persiguiéndola. Había aprendido algo terrible sobre sí mismo durante esos años de venganza, que tener poder absoluto sobre otras vidas era una tentación demasiado grande. Había empezado buscando justicia. Había terminado siendo el mismo tipo de persona que abusa de su poder para lastimar a los débiles. La única diferencia era que él tenía el dinero para justificar su crueldad. Al final Eduardo nunca supo si había hecho lo correcto. Solo sabía que había obtenido lo que quería, venganza completa. Y que esa venganza había cambiado más que las vidas de sus víctimas. También había cambiado la suya, para siempre, con respeto porque sabes que tengo dinero. ¿No ves lo que está mal con eso? Sofía empezó a llorar. Señor, por favor, fue un error. Necesito este trabajo. Tengo hijos. También las personas pobres tienen hijos, le respondió Eduardo. También necesitan ser tratadas con respeto. Se volvió hacia el resto de los empleados que se habían juntado alrededor. Todos ustedes me vieron ayer. Todos se rieron. Todos decidieron que era un ladrón por mi ropa. Nadie dijo nada. ¿Alguno de ustedes pensó que tal vez estaban equivocados? ¿Alguno pensó que tal vez un ser humano merece respeto sin importar cómo se vista? Silencio. Eduardo sacó su teléfono y marcó un número. Licenciado Torres, soy Eduardo. Sí, ya sé lo que pasó ayer. Quiero que vengas a la tienda ahora mismo. Sí, a despedir gente. Colgó y miró a los empleados. El gerente de recursos humanos viene en camino. Sofía, estás despedida. Los 2 guardias de ayer despedidos. Cualquier empleado que ayer se rió de mí o me faltó el respeto despedido. Señor, por favor, suplicó Sofía. Tengo una hija pequeña. Sin este trabajo no sé qué voy a hacer. Eduardo la miró sin compasión. ¿Pensaste en eso ayer cuando decidiste humillarme en público? ¿Pensaste que tal vez yo también tenía familia? ¿Que tal vez yo también tenía sentimientos?
No, señor, pero no hay peros. Consecuencias. Así es como funciona el mundo. El licenciado Torres llegó en media hora. Era un hombre serio que había trabajado con Eduardo por años. Sabía que cuando su jefe tomaba una decisión, no había vuelta atrás. ¿Los nombres?, preguntó. Eduardo le dio una lista. Sofía, los 2 guardias, 3 vendedores que se habían reído, y el supervisor que había permitido todo, todos despedidos en el acto. Sofía se fue llorando. Los otros salieron en silencio, cargando sus cosas en cajas de cartón. Pero Eduardo no había terminado. Esa tarde fue a la estación de policía. Pero no como detenido, como ciudadano influyente que venía a presentar una queja formal. El coronel Miranda lo recibió en su oficina. Eduardo, ya hablé con mis hombres. Lo que pasó ayer fue inaceptable. El sargento Vázquez y el oficial Herrera van a ser suspendidos. No, interrumpió Eduardo. Suspendidos no, despedidos. Eduardo, entiendo tu molestia, pero... Carlos, estos hombres me trataron como delincuente sin investigar nada. Me pusieron esposas, me metieron en una celda sucia, se burlaron de mí. ¿Crees que con una suspensión van a aprender? El coronel suspiró. ¿Qué quieres que haga? Que los despidas y que abras una investigación sobre cuántos otros casos como el mío han pasado. ¿Cuántas personas pobres han sido arrestadas solo por parecer sospechosas? Eso va a tomar tiempo. Tengo tiempo, y tengo influencia, y tengo dinero para contratar los mejores abogados. Eduardo se inclinó hacia adelante. Carlos, tú y yo nos conocemos desde hace años. Sabes que no soy vengativo, pero esto no es venganza, es justicia. El coronel asintió lentamente. Los voy a despedir. ¿Y la investigación? ¿Y la investigación? Esa noche, Eduardo cenó solo en su casa grande y vacía. Su esposa había muerto 5 años atrás. Sus hijos vivían en otros países. Tenía todo el dinero del mundo, pero muchas veces se sentía solo. Por eso había empezado a caminar por las calles vestido como gente común, para recordar cómo era la vida real, para no perderse en su burbuja de millonario. Nunca pensó que esa costumbre lo metería en tanto problema. Su teléfono sonó. Era Carlos, su abogado. Eduardo, las noticias ya están hablando del caso. Millonario arrestado por parecer pobre. Va a ser un escándalo. Bien, dijo Eduardo, que la gente sepa lo que pasa. La tienda ya está recibiendo críticas en redes sociales. Y la policía también. ¿Y? Que tal vez ya es suficiente. Ya despediste a los empleados, ya suspendieron a los policías. Los policías van a ser despedidos, no suspendidos, y esto no es suficiente. Eduardo, Carlos, ¿alguna vez te han tratado como delincuente por tu aspecto? ¿No? ¿Alguna vez te han puesto esposas sin haber cometido un crimen? No. ¿Alguna vez te han humillado en público por ser pobre? No, pero tú tampoco eres pobre. Pero ayer parecía pobre. Y eso fue suficiente para que me trataran como basura. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana. Su casa estaba en una colina, y desde ahí podía ver toda la ciudad. ¿Sabes cuánta gente pobre hay allá abajo? ¿Cuántos son tratados así todos los días? Muchos. Y no tienen cómo defenderse. No tienen abogados caros. No tienen amigos influyentes. No tienen dinero para pelear. Eduardo se volvió hacia el teléfono. Yo sí tengo, y los voy a usar. Al día siguiente, los periódicos estaban llenos de la historia. El millonario que parecía mendigo. Discriminación en tienda de lujo. Policía arresta a empresario por su ropa. Eduardo dio entrevistas a todos los medios que se lo pidieron. Contó su historia una y otra vez. No para victimizarse, sino para mostrar un problema más grande. Si a mí que tengo dinero e influencia me trataron así, decía, imaginen cómo tratan a la gente que realmente es pobre. Las redes sociales se volvieron locas. El video de su arresto, grabado por clientes de la tienda, se volvió viral. Millones de personas lo vieron siendo humillado y arrestado. Los comentarios eran brutales contra la tienda y la policía. Pero Eduardo no se contentó con la atención mediática. Contrató al mejor bufete de abogados del país. No para defenderse, sino para atacar. Demandó a la tienda por discriminación, daños morales y violación de derechos civiles. Pidió $10 millones en compensación. Demandó a la policía por arresto ilegal, abuso de autoridad y violación de derechos constitucionales. Otros 10 millones. Pero lo más importante, pidió que se creara un protocolo nuevo para evitar discriminación por apariencia. En tiendas, en la policía, en todos lados. No quiero el dinero, explicó en una entrevista. Quiero que esto no le pase a nadie más.
La tienda trató de arreglar las cosas en privado. Enviaron representantes a pedirle disculpas, ofrecieron dinero, prometieron cambiar sus políticas. Eduardo los rechazó. No es suficiente, les dijo. Ustedes no me humillaron en privado, me humillaron en público. Las disculpas también tienen que ser en público. Exigió que pusieran un anuncio de página completa en todos los periódicos principales, disculpándose no solo con él, sino con todas las personas que habían discriminado por su apariencia. La tienda al principio se negó, pero cuando vieron que Eduardo no iba a parar y que el boicot en redes sociales estaba afectando sus ventas, aceptaron. El anuncio salió una semana después. Santamaría Collection se disculpa públicamente por actos de discriminación contra el señor Eduardo Santamaría y contra todas las personas que han sido juzgadas por su apariencia en nuestras tiendas. Pero Eduardo pidió más, que pusieran ese anuncio en la entrada de cada una de sus tiendas, que entrenaran a todos sus empleados sobre discriminación, que crearan un código de conducta estricto y que donaran $1 millón a organizaciones que ayudan a personas de bajos recursos. La policía fue más difícil. El coronel Miranda despidió al sargento y al oficial joven, pero trató de mantener todo en silencio. No quería que se supiera que sus hombres habían arrestado a un millonario por error. Eduardo no lo permitió. Exigió una investigación pública, que se revisaran todos los arrestos del último año para ver cuántos habían sido por aspecto sospechoso, que se entrenara a todos los policías sobre derechos civiles y discriminación. La policía sirve a todos los ciudadanos, declaró en una conferencia de prensa. No solo a los que se ven ricos. La investigación reveló cosas terribles, cientos de arrestos sin causa real, personas detenidas solo por caminar en barrios ricos siendo pobres, gente humillada y maltratada por su ropa o su color de piel. 3 policías más fueron despedidos, 5 suspendidos. El coronel Miranda fue transferido a una posición administrativa, pero Eduardo siguió presionando. Demandó al municipio para que creara una oficina especial de derechos civiles, un lugar donde la gente pobre pudiera reportar abusos policiales sin miedo. También exigió que todos los policías llevaran cámaras corporales, para que hubiera evidencia de cómo trataban a la gente. El alcalde al principio se resistió. Las cámaras costaban dinero, la oficina de derechos civiles también. Pero Eduardo tenía algo que el alcalde necesitaba: votos. Señor alcalde, le dijo en una reunión privada, yo empleo a 20.000 personas en esta ciudad. Sus familias votan, mis proveedores votan, mis clientes votan. El mensaje era claro: o hacía los cambios, o Eduardo usaría su influencia política en su contra. El alcalde cedió. Pero la venganza de Eduardo no había terminado. Investigó la vida personal de cada persona que lo había humillado. Sofía, la gerente despedida, había mentido en su currículum. Había dicho que tenía título universitario cuando solo había terminado la preparatoria. Eduardo se aseguró de que todas las tiendas de lujo de la ciudad lo supieran. Sofía no conseguiría trabajo en retail nunca más. El sargento Vázquez tenía deudas de juego. Eduardo habló con sus contactos en los bancos. Las deudas fueron llamadas a cobranza inmediatamente. Su casa fue embargada. El policía joven, Herrera, estaba estudiando Derecho en la Universidad Nocturna. Soñaba con ser abogado. Eduardo habló con el rector de la universidad. Le mostró los videos del arresto, las evidencias de abuso de autoridad. Herrera fue expulsado de la carrera. Es muy duro, le dijo Carlos, su abogado, cuando se enteró de lo que Eduardo estaba haciendo. Duro, respondió Eduardo. ¿Sabes lo que es duro? Que te traten como criminal cuando no has hecho nada, que te humillen en público, que te pongan esposas por ser pobre. Pero ya los despediste. Ya perdieron sus trabajos. Perder el trabajo no es suficiente. Tienen que entender que las acciones tienen consecuencias reales. Eduardo no se detuvo ahí. Contrató detectives privados para investigar las tiendas de la competencia. También discriminaban por apariencia, también trataban mal a los clientes pobres. Los detectives se vestían como gente humilde y visitaban las tiendas más caras de la ciudad. Grababan todo con cámaras ocultas. Los resultados fueron terribles. En 9 de cada 10 tiendas, los clientes pobres fueron tratados mal, despreciados, seguidos por guardias, echados sin razón. Eduardo publicó todos los videos en internet. Creó una página web llamada Discriminación de Lujo, donde subía las evidencias. Las tiendas entraron en pánico. Sus ventas cayeron cuando la gente empezó a boicotearlas. Algunas cerraron,
Otras despidieron a sus gerentes y cambiaron sus políticas. ¿No crees que ya es suficiente?, le preguntó su hijo mayor, Roberto, en una llamada desde Nueva York. No, respondió Eduardo. Esto pasa todos los días, en todas partes. Alguien tiene que hacer algo. Pero papá, te estás obsesionando. Mami no habría querido esto. Eduardo sintió una punzada de dolor. Su esposa había sido una mujer gentil, que siempre veía lo bueno en la gente. Tu madre nunca fue humillada por ser pobre, le dijo a Roberto. Nunca la trataron como delincuente. No sabe lo que es eso. Tú tampoco eras pobre, papá. Pero parecía. Y eso fue suficiente para que me trataran como basura. Eduardo se quedó callado por un momento, recordando. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Roberto? No fue que me golpearan, no fue que me drogaran, no fue ni siquiera que me arrestaran. ¿Qué fue entonces? Fue darme cuenta de que esto le pasa a gente todos los días, y que nadie hace nada porque las víctimas no tienen voz. Roberto suspiró del otro lado de la línea. Entiendo por qué estás enojado, papá, pero destruir vidas no va a solucionar el problema. Ya destruí las vidas de los culpables. Ahora estoy solucionando el problema. Eduardo tenía razón. Su venganza personal había sido brutal, pero había tenido efectos más amplios. Después del escándalo, todas las tiendas de lujo del país habían cambiado sus políticas. Ahora tenían protocolos estrictos contra la discriminación. Los empleados recibían entrenamiento especial. La policía había implementado nuevas reglas. Arrestos sin evidencia sólida ahora requerían aprobación de supervisores. Las cámaras corporales eran obligatorias. Se había creado una oficina de derechos civiles que recibía cientos de denuncias cada mes. Muchas personas que antes no tenían a dónde ir ahora tenían un lugar para reportar abusos. Eduardo había financiado refugios para personas sin hogar. Había creado programas de asistencia legal gratuita. Había donado millones a organizaciones que luchaban contra la discriminación. ¿Ves?, le dijo a Roberto. Mi venganza personal sirvió para algo más grande. ¿Pero valió la pena arruinar tantas vidas? Eduardo reflexionó antes de responder. No lo sé, pero sé que si no hubiera hecho nada, todo habría seguido igual. Colgó el teléfono y se quedó solo en su oficina. En su escritorio tenía la carta de la hija de Sofía, todavía pegada con cinta adhesiva. La había leído cientos de veces. También tenía recortes de periódicos sobre todos los cambios que se habían implementado. Las nuevas leyes, los protocolos policiales, las políticas antidiscriminación. Y tenía fotos de las familias que había ayudado con sus demandas. Gente que ahora tenía casas, educación para sus hijos, dignidad restaurada. Eduardo nunca supo si había hecho lo correcto. Pero sabía una cosa. Había usado su poder para cambiar un sistema injusto. Y si para eso había tenido que destruir a algunas personas en el proceso, era un precio que estaba dispuesto a pagar. Al final Eduardo Santamaría había aprendido algo sobre la justicia. A veces no viene de los tribunales ni de las leyes. A veces viene de un anciano millonario con ropa vieja que decide que ya fue suficiente humillación para toda una vida. Y que tiene el dinero y el poder para hacer algo al respecto. Sin importar el costo. Fin.